Para finalizar nuestro día de conocimiento tendremos un tema súper importante e interesante. Implementación práctica de las normas del ISSB y el Capacity Building Partnership del ISSB. Nuestro expositor es CEO y founder de Contacom, consultora de estándares internacionales de información financiera en Latinoamérica, director de Contasys, empresa desarrolladora de ERP y automatización, certificado en reportes de sostenibilidad y aseguramiento por AECA España, certificación internacional en NIF por ICAEU de Inglaterra, certificación internacional en NIC-SP por CIPFA de Inglaterra, certificado CEO Conscious Leadership Journey Program de Capitalismo Consciente, Past Coordinator por Perú ante IFAC para el Plan de Cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera, contador experto autorizado por AECA de España, evaluador experto autorizado también por AECA de España. Damas y caballeros, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá se honra en presentar a ustedes para dar cierre con la conferencia magistral y posteriormente con el panel de conocimiento al CPC Jesús Capcha Carvajal. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la presentación. También agradecer la invitación que tuvo a bien de realizar el Colegio de Contadores Públicos de Panamá, a través también de su presidente y el equipo coordinador. Bueno, sí, vamos a hablar de hecho cómo poner en marcha todo lo que se ha visto desde la mañana. Entiendo que muchos estamos abrumados porque en sí hablar de sostenibilidad ya implica temas complejos, solo hablando de la gestión sostenible. Ahora vamos a ver cómo llevarlo eso a información financiera, que es un segundo reto, ¿no es cierto? Les voy a pedir a ustedes aplicar una exención para llevar a cabo ese proceso, es decir, una facilidad, y es que como todos los expositores han mencionado, este tema de convertir la gestión de cambio climático o la gestión de sostenibilidad en información financiera implica un trabajo multidisciplinario. De hecho, yo he invitado a un socio mío de Ecuador. Por favor, voy a invitarlo, digamos, me tomo esa libertad. Adelante, Marco. Marco Daqui es nuestro socio en Ecuador. Él es un especialista en gestión de riesgos y de procesos, que era un poco lo que nos ha venido posibilitando plantear estas soluciones que vamos a mostrar hoy, porque de hecho no solo es financiero, también tiene mucho que ver con gobernanza, con la gestión de riesgos. Bienvenido, Marco. Marco es nuestro socio Ecuador. Vamos a interactuar hoy en la presentación. Y bueno, estaremos luego sujetos a sus preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias Marco, vamos. Sí, el título es bien retador, ¿no? Implementación, herramientas para la implementación. De hecho, cuando nos pasaron el temario, había que traer algo aplicado, ¿no? Y efectivamente eso es lo que hemos venido haciendo en Perú y Ecuador. Nuestra firma tiene presencia en Perú, Ecuador, Colombia, pero es en Perú y Ecuador donde ha empezado a funcionar por un tema de mercado. Fíjense, ustedes han visto en el mapa que presentó Arturo, Ecuador todavía no define su modelo de cuándo va a ser la aplicación de C1 y C2, pero ¿cómo es que ha ido en todo caso el mercado más rápido que la regulación? Porque acuérdense que Ecuador ha estado sometido el año pasado a fuertes restricciones de servicio de energía eléctrica, que afectó no solamente a las empresas, sino a los hogares. Entonces, frente a esto, las empresas tuvieron que buscar financiamientos, fueron más conscientes para tener que trabajar con información financiera y obviamente eso aceleró una adopción, digamos, más o menos voluntaria. Ahora último, el CERCOP, que es el organismo de contrataciones públicas en Ecuador, fíjense, también ha sacado una norma que para que una empresa contrate con el Estado tiene que enviar un reporte de sostenibilidad de carácter financiero. No ha dicho que es S1, S2, pero bueno, es el estándar. Entonces, por ahí que Ecuador, Perú se han ido moviendo. Perú todavía no adopta, de hecho en junio lo va a hacer, ya hay nos contó Arturo, porque con Arturo nos vimos también con nuestro presidente ahí hace un mes,
ya en junio se anuncia el plazo de adopción en Perú. Entonces, esa experiencia les traemos y vamos a hablar de algunas herramientas para poner en marcha, ¿no? Digamos, esta aplicación. Bueno, es un poco el mapa de contenidos, ¿no? Vamos a ver qué herramientas justamente ha creado y ha generado el ISSB, ¿no? Ya nos mencionó Arturo, incluso ya lo mostró, pero vamos a ver qué parte de eso usamos para generar herramientas, ¿no? Hay otros recursos que no necesariamente están en el Capacity Building, pero nos van a ayudar. Y vamos a hablar de qué procesos contables requieren implementarse justamente para que S1, S2, digamos, genere información en una empresa, ¿de acuerdo? Y tocaremos el tema de tecnología. O sea, hay un triángulo clave para que esto se vuelva realidad. O sea, para que, digamos, la gestión de sostenibilidad y cambio climático se convierta en información financiera, sin tecnología creemos que va a ser muy complicado. Vamos a hablar de eso. Es más, les hemos traído un aplicativo que nos está ayudando mucho en el tema que hablaba Arturo, cómo medir la madurez de la gestión sostenible, ¿no? Y para llegar a S1, S2. Entonces ya hemos creado una herramienta y de hecho con todos los recursos que nos ha dado el ISSB y le vamos a compartir eso. Y Marco nos va a ayudar ahí cómo ha determinado esa matriz de madurez, porque eso nos permite ver cuánto le falta a una empresa para llegar a S1, S2. Claro, uno dice, si ya tengo GRI, SASB, de repente me falta poco, ¿no? Ahí Marco nos va a decir cómo realmente con una matriz, ¿no? Cómo una empresa ya está preparada o no para llegar a S1, S2, ¿no? Y al final haremos una descripción también de cómo determinar brechas, ya, ok, yo quiero implementar S1, S2, necesito un roadmap, ¿no? Un mapa de actividades. Necesito un diagnóstico más detallado, párrafo por párrafo. Entonces también ahí hay herramientas que hemos creado para que ustedes puedan ver que sí puede acelerar el proceso. Y también más o menos prospectar los impactos financieros, todavía sin entrar a medición. Porque claro, si yo quiero mostrar un impacto financiero, tengo que medirlo, ¿no? Acá todavía sin entrar a medición ya puedo determinarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, todo eso les he traído, de hecho tenemos poco tiempo, muy ambicioso el tema, pero vamos a ver que esto se concrete, ¿de acuerdo? Muy bien, este es el triángulo que les decía, fíjense. Las empresas de una u otra forma ya están haciendo una gestión de su sostenibilidad y cambio climático. Muchos por un tema regulatorio de mercado de valores, ¿no? Otros por un tema de modelo de negocio, ¿no? Están haciendo gestión de su sostenibilidad vía el GRI, otros miden, digamos, la emisión de GI y hasta se han certificado algunos, ¿no? O sea, ya están haciendo gestión. De hecho, esa gestión todavía no tiene ese dato financiero, que es lo que busca, en este caso, el estándar, ¿no? Y eso es lo que va a permitir un poco también ese anhelo, ¿no? O sea, ¿cómo es que todo ese trabajo de descarbonización, que es la parte de gestión de cambio climático o de sostenibilidad, se impacta la estrategia de una empresa? Ese es un tema que hemos visto, de hecho hemos participado mucho en eventos técnicos, hemos sido uno de los pocos contadores que estábamos en el mundo de los ingenieros, hablando de GI, de CO2, toda la terminología técnica, y lo que ellos se quejaban es cómo llego al directorio, al consejo directivo, no me entiende. Es decir, no valora esa gestión sostenible y de gestión de cambio climático. Y entonces es sencillo, le decíamos, es que no le estás hablando con el lenguaje de los directivos. El directivo quiere saber cómo le va a impactar su CAPEX, su ROI, ¿no? El hacer o no hacer una actividad de mitigación, de compensación, etcétera. Y eso definitivamente es información financiera. Entonces, eso hemos visto, por ejemplo, que se crea una gran oportunidad de cara a cómo lograr que las empresas, los inversionistas, le pongan más atención al tema de implementación de S1, S2, porque de hecho la regulación va a ayudar, pero no va a ser suficiente. Sabemos cómo cuando se implantó las NIF, o sea, ¿cuántos realmente hacen NIF? Eso ha sido un proceso bien duro, ¿no? En Perú ha durado como 10 años para realmente madurar un modelo de implementación de NIF en todos los sectores. Entonces, no es algo que solo la regulación ayude. Entonces, es clave hacer entender a los directivos que sin información financiera van a manejar el vehículo mirando la información pasada, ¿no? O hasta sin información, porque sin S1, S2 no tengo información sobre el riesgo de cambio climático. Tengo los otros riesgos, pero ¿cómo estoy manejando un vehículo frente a unas amenazas que ya son ciertas? Antes del receso hablaban de cómo Panamá, ¿no?, está afrontando todo este tema del cumplimiento de su ODS,
Eso pasa en todos los países. Perú al 2030 tiene que reducir en un 40% su emisión de gases de efecto invernadero. No creemos que ni al 10% vayamos a llegar. La pregunta es, llegar ese 30%, ¿cuánto le costaría a las empresas? No se sabe, porque no está medido. Y si no se mide, no se gestiona. Esa es la clave, creo que los contadores debemos de aprovechar la oportunidad, hablaremos luego en el panel seguro de eso, cómo lograr que este estándar sea visto más allá de la regulación. Y eso tiene que ver con información financiera. Y el otro lado es la tecnología, porque intentar hacer esta medición de forma manual, ¿no? No usando plataformas integradas o no usar herramientas que ya existen para dar seguridad de información como el blockchain o automatizar y encontrar conocimiento autogenerado como la inteligencia artificial, el trabajo puede ser crítico. Pero claro, para llegar a inteligencia artificial primero tengo que sistematizar los datos, ¿no? Entonces, ese es un proceso complejo. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Me avisan el tiempo, por favor. Cuando uno revisa todo lo que el ISSB ya publicó a nivel de materiales educativos, guías, en realidad hay mucha información. Nosotros hemos hecho un inventario. ¿Cuánto llega, Marco? Como 305 recursos, entre webinar, guías, ¿no? En realidad, si uno quiere leer todo eso y, claro, convertirlo en herramienta, hay mucho que trabajar. De hecho, eso hemos logrado hacerlo con un equipo, ¿no? Y ahora les vamos a decir cómo lo hemos venido aprovechando. Eso está en todos los... bueno, ISSB ya le explicó Arturo, tiene el hub, tiene el centro de conocimiento, ¿no? Una serie de, digamos, accesos que uno puede revisarlos, ¿no? Muchos están en inglés, pero ¿qué hemos encontrado nosotros? Justamente de cara a poner en marcha ciertas herramientas. Teníamos que empezar digamos, a filtrar todos esos materiales, ¿no? Y lo que básicamente nos preocupaba es cómo esa gestión técnica que hacen las empresas de gestión de sostenibilidad a través de manejar estándares como GRI, SASB, que ya muchas empresas lo manejan, u otros sectoriales, cómo lo podían convertir en información. Entonces necesitábamos encontrar una interoperabilidad. ¿Entre qué? Entre esos marcos de gestión que existen. ¿Con quién? Con S1, S2. Y eso es lo que nos pusimos a buscar entre los materiales. Y hemos encontrado mucho material que ha desarrollado no solo ISSB, sino también los otros marcos que ayudan a esta idea, ¿no? Ahí hemos resaltado más o menos, por ejemplo, ¿no? De todo ese listado grande de contenidos que nos podía ayudar, ¿no? Y encima hemos ido buscando más recursos. Mucho de eso habló también en su presentación Arturo, ¿no? Por ejemplo, GRI ha trabajado mucho esa interoperabilidad con ISSB. Claro, lo ha hecho básicamente con S2 para cambio climático. También todo lo que es GHG, ¿no? Que es ya la medición de la huella de carbono desde la perspectiva que pide S2, porque aparentemente bastaba hacer el inventario de gases, ¿no? Pero había que hacer una cuantificación inicial. Entonces, GHG lo permite. GHG tiene una interoperabilidad con la S2. Entonces, se dan cuenta que estos estándares que ahora vamos a ver ya tienen una conexión, o sea, ya hay una taxonomía, digámoslo así, aunque taxonomía más suena a lo contable, que va a permitir lograr reducir esos esfuerzos. Y lograr cómo se construyó S1, S2, también nos lo explicó Arturo. Fue una construcción basada en estándares que ya existían y que se venían aplicando. Entonces, si ese ha sido el camino para construir S1, S2, ese debe ser el camino para generar la información. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros básicamente? Un inventario de dentro de todos esos materiales que ya nos da ISSB y todos esos otros marcos, cómo podíamos generar esa interacción, cómo encontrar ese vínculo entre los marcos que dieron origen a S1, S2 para generar información financiera, ¿de acuerdo? Y de hecho, si ustedes ven ahí está desde los antecedentes del SASB, que luego se consolidaron con los otros marcos de gestión, el GRI, el T6D, en realidad hay mucha construcción. Y eso es lo que vamos a mostrarles ahora. Entonces, lo que hemos hecho un primer paso es cómo todos esos marcos de gestión sostenible y de cambio climático se pueden emparentar con S1, S2. Y de hecho existen. Hay algunas limitaciones, no está al 100%, por ejemplo, luego le voy a dar paso a Marco, cómo ha logrado eso con el equipo. De hecho, por ejemplo, GRI todavía no conversa con S1, lo está haciendo con S2, pero hemos encontrado un puente. GRI sí conversa con LSRS, o sea, la directiva europea, que es equivalente al S1. Entonces hemos encontrado un puente normativo
y SRS sí conversa con S1. Entonces, hemos tenido que encontrar una serie de mecanismos para lograr esa conexión, ¿no? Y hacer que el proceso camine más fluido. Vamos a mostrarles. Marquito, ahí ayúdame, por favor. Ok, esta es la matriz que hemos encontrado. Marco. Bueno, buenas tardes con todos. Lo que realmente aquí se hizo fue un match entre lo que tiene que ver los indicadores, el código NIP S1, y lógicamente ir verificando y viendo si realmente se cruza con GRI, con SASB, con TCSD y con GHG Protocol. Entonces, esto es lo que básicamente se pasó a construir. Bueno, aquí está un extracto porque realmente existen áreas de divulgación, que bueno, ya lo vamos a ir viendo en el tema de la taxonomía, y cada área de divulgación hace referencia a un párrafo exclusiva de divulgación. Tomando en consideración que más o menos existen como 260 áreas de divulgación, pero esas áreas de divulgación son transversales que se cruzan con S1 y también con S2. Y tenemos nosotros también lo que es en este caso, lo que es lo relacionado también con los códigos de métricas, porque si nosotros vamos revisando linealmente, vamos identificando cada uno de estos más o menos 260 áreas de divulgación y básicamente identificando en este caso el cruce que se va a ir haciendo con GRI, con SASB, con TCSD, con GHG Protocol, tanto para S1 como para S2. El problema que lógicamente hemos hallado el momento que estamos construyendo es, bueno, a nivel de sistemas, crear un código primario, es decir, cómo nosotros podemos identificar en este caso que lógicamente me permita atar tanto el tema de GRI, de SASB y para que no se me vuelva a duplicar. Entonces es un tema que se empezó a crear esos códigos para nosotros poder después determinar realmente cómo están contribuyendo cada uno de estos marcos para el cumplimiento de NIP S1 como también para el tema de NIP S2. Sí, ahí de hecho una pregunta que ya seguro nos la van a hacer. ¿Qué pasa si estoy haciendo GRI, SASB, GHG y TCSD? ¿Ya tengo S1, S2? ¿Cuánto por ciento tengo avanzado? Eso nos da justamente la matriz de madurez, pero les quiero decir que no. Si yo aplico los 4 marcos, no estoy llegando todavía, no quiero darle ese porcentaje, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? El otro tema que teníamos que encontrar el camino ya existente, ¿no? Era, ok, yo vinculé la gestión técnica con los requerimientos de S1, S2, pero para construir medición, o sea, todo lo que es el proceso contable, reconocimiento, medición, revelación, yo tengo las NIF ya en las empresas, entonces no necesito construir de la nada esa información. Entonces, eso también había que buscar el camino, que es la interfaz entre las NIF clásicas con las NIF de sostenibilidad. Entonces, eso también existe, pero había que complementar información. Ya Marco nos lo va a comentar, porque si ustedes ven, sí existe la versión 2024 de la taxonomía, tanto de las NIF clásicas y de las NIF de sostenibilidad. El tema es cómo las juntamos, ¿no? Igual, como les va a explicar Marco, a través de un código primario que permita que cuando ya yo tenga hecho esa interoperabilidad entre el marco de gestión sostenible, ya identifique los riesgos y empiece la fase de estimación, entonces las NIF me sirvan también para ese proceso de estimación, para el tema de reconocimiento, medición, revelación, que ese es un segundo tramo que hay que automatizar, de manera que como contadores, o sea, no empecemos de cero, ¿no? Y sobre todo, tratemos de generar el menor costo-esfuerzo, porque si yo empiezo a interoperar con el marco técnico y hago la interfaz con NIF, gran parte del esfuerzo se va a ir, digamos, resolviendo, ¿no, Marco? En ese punto también algo muy importante que debemos mencionar es que ya analizando en las empresas, vamos a tener empresas que realmente no han implementado nada de ESG y vamos a tener empresas que ya han implementado ESG. Y vamos a tener empresas que ya han implementado ESG y que también ya les han hecho auditoría. Entonces, son 3 escenarios que nosotros debemos analizar para también descansar en el tema del nivel de confianza que nosotros le pudiéramos dar. Porque lógicamente para hacer nosotros el match anterior que le estábamos indicando, necesitamos data. Y lógicamente esta data para que nos pueda servir para una adecuada implementación, por lo menos sería que tenga ya un grado de aseguramiento. Pero yéndonos a la parte real, hay muchas de las empresas que todavía no han adoptado ningún modelo, ningún marco, ningún criterio para lo que es el tema de la aplicación de ESG.
Entonces, este es un problema que sí está lógicamente en las empresas también. Y tal como decía aquí Jesús, es el tema de empatar la taxonomía de NIF S1, S2 con lo que es también la referenciación, en este caso de lo que son las NIF clásicas. Ya. Y aquí hay un tema muy importante. A nosotros nos ayudó bastante este sistema, el Corel Filling. ¿Sí? Si ustedes lo ven, ese es de licencia abierta, que nosotros lo podemos revisar, y básicamente aquí es donde nosotros fuimos identificando, primerito, lo que tiene que ver con los criterios, los 4 criterios de acumulación o pilares de acumulación, y dentro de estos criterios nosotros también tenemos lo que es lo relacionado con los dominios y con los ejes, que si ustedes ven en este caso, básicamente, cuando ya está en el detalle, es cuando tiene un bloque texto. Si ustedes identifican aquí un bloque texto, eso es realmente lo que se va a revelar, a divulgar. Y dentro de este punto, nosotros hemos ido revisando todito, porque básicamente en este tema de referencia de divulgación, aquí me está dando la NIF, el número de la NIF a la que hace referencia, la versión y el párrafo. Y aquí también nosotros estamos identificando lo que son los códigos métricos, que va teniendo relación, en este caso, si ustedes ven, con las referencias de divulgación. Pero cuando es una tabla, cuando es un dominio o cuando es un eje, solamente me va a hacer referencia, ustedes van a ver aquí, que les va a salir como un tema de referencia. El resto le trabaja aquí las métricas como referencias del comentario. Entonces, es un tema de que estas herramientas libres sí nos ayudan también para poder ir construyendo e ir teniendo la lógica respectiva. Y esto se va a ir cruzando con S1 como también con S2, porque se me viene a la mente, hay un dominio, hay un eje que es riesgos y oportunidades, y esa se me cruza en las dos NIFs, tanto S1 como S2. Esta interacción nos ha permitido esta matriz. Es decir, cuando ya la empresa hace, por ejemplo, una correlación de ya sus brechas y encuentra, por decir, que el tal párrafo de la S1 no la puedo cubrir porque mi marco técnico no lo permite, inmediatamente podemos ya identificar el impacto financiero esperado a nivel de elemento de estado financiero, o sea, me va a mover un activo pasivo, ingreso-gasto o flujo de efectivo. Incluso la NIF relacionada, porque eso es lo que se busca en la interfaz entre la NIF clásica y la NIF, las NIF de sostenibilidad. Es decir, cómo automáticamente cuando yo encuentro la brecha para llegar a S1, S2, qué elementos contables se van a ir, digamos, derivando, ¿no? Eso ya existe. Entonces, esa interacción es clave y esta matriz ya nos da incluso la posibilidad de hacer el plan de acción. Porque si yo ya sé que tengo una brecha X y va a tener tal impacto, entonces yo ya tengo más o menos una idea de cómo programar su ejecución, ¿no? Y eso se logra básicamente con las herramientas disponibles. Eso se logra en S1 y en S2, que es lo que hemos, digamos, trabajado ahí. Muy bien. Ok. Con eso llegamos a los procesos contables. Claro, uno dice, pero fíjense, en esos marcos de gestión técnica, la mayor queja es que hay demasiados conceptos técnicos. Si eso le sumamos toda esta complejidad financiera que son las NIF, vuelvo a repetir, esta necesidad de acumular, de hacer interoperabilidad, de hacer la interfaz, va a ayudar mucho la implementación. De lo contrario, cada etapa va a ser compleja, ¿no? Entonces, en general, cuando ya entramos a querer revisar qué información es necesaria para implementar S1, S2, después de hacer esa parte técnica, entonces va a encontrar que hay un sinnúmero de información contable que sí puede ayudar en el proceso, ¿no es cierto? Ya yendo a la fase de medición o de reconocimiento. Entonces ahí, obviamente, nosotros vamos a apelar un conjunto de información, pero en general, el proceso contable, como los contadores, digamos, ya sabemos, implica una serie de fases, ¿no? Que tiene su propia complejidad. Por ejemplo, la sola identificación de costos y gastos asociados a la sostenibilidad, digamos que vamos a querer identificar, ¿no?, cómo cada local de una entidad, ¿no?, está contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero por consumo de energía, o cada vehículo de una empresa de transportes, cuánto está contribuyendo a la generación de GI, que obviamente forma parte de su inventario y de sus compromisos. Ahí hay un problema de trazabilidad operativa. Es decir, ¿cómo empiezo yo a construir datos para ir midiendo esas transacciones para luego cuantificarlas? Ese es un primer elemento que sí, de hecho,
todavía no hay casos reales de implementación de S1, S2, pero lo hemos visto en el camino que se va a dar, una especie de un ERP no financiero. Así, ¿cómo logro acumular información que no necesariamente sea en el ERP financiero para construir las mediciones, ¿no? Porque no es una acumulación de costos como lo hace la NIF. Esto va a depender de cómo yo estructuro mi estrategia de sostenibilidad, cómo he hecho mi inventario de GI, entre otras cosas. Entonces, es un primer elemento que sí nos llama la atención. De hecho, ya en la implementación práctica, no sé, algunas empresas de aquí están haciendo su gestión de huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, que hayan hecho, alguna empresa, la verdad que en la mañana estuve solo un par de paneles, ya ha hecho su inventario de GI, alguna empresa que ustedes estén relacionadas. Ok, luego lo han certificado, supongo, han certificado esa huella. Bien, el siguiente paso es ya actividades específicas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reducir o mitigar. Ya, esa actividad tiene que ser medida y tengo que medirla de manera transaccional. ¿Cómo se está haciendo eso? Manualmente, fuera de los sistemas contables. ¿Por qué? Porque el sistema contable no me da en general lo que me pide este tipo de requerimiento. Entonces, ahí hay un problema. De hecho, eso tiene que resolverse. En tecnología lo hemos planteado en Ecuador y Perú con las facturas electrónicas. Trabajando con los XML, se puede capturar más información de la que está en los sistemas contables, ¿no? Pero aún así es insuficiente. Ese es un reto muy importante ya para que este sistema camine. Lo otro es ya a nivel de reconocimiento. Una vez que ya hayamos pasado toda esa identificación técnica, la interfaz, yo tengo que ver cuál de esos riesgos y oportunidades van a generarme un impacto, ¿no? Y yo tengo que decidir, hacer un juicio, si hay un activo o un pasivo o un ingreso o gasto, ¿no es cierto? La tarea de reconocimiento. Ahí no hay problema porque ahí aplicamos las NIF. O sea, ya sabemos aplicar las NIF. Entonces, ahí ya no es un problema de juicios, ya ahí se aplica toda la, digamos, el modelo del devengo contable, de las NIF. El problema viene antes, ¿no? En la gestión técnica, en la acumulación de datos y luego la medición. Luego viene la medición. Eso también ya las NIF nos van a ayudar, porque ya tenemos modelos de medición de si afecta cuentas por cobrar, aplicaré la NIF 9, la NIF 36 si me afecta el valor del activo, etc. Entonces, esa medición también, una vez que uno tenga esa acumulación, ya es, digamos que, procesable, ¿no? Y entonces acá hay un tema. El primer gran problema es la trazabilidad operativa. O sea, ¿cómo yo logro asegurar que esa información técnica sea acumulada, sistematizada para efectos de medición? Y eso tiene mucho que ver con un tema de controles, ¿no, Marco? Dentro de este punto, algo muy fundamental es básicamente también el tema del ambiente de control que se genere para la implementación de ESG. Y dentro de esto prácticamente entra un papel muy importante los 5 principios del primer, en este caso del primer componente relacionado con el ambiente de control basado en costo. Entonces, si no hay el compromiso por parte de lo que es en este caso el toning of the toad por parte de las empresas, lógicamente no va a operar nada. Y eso es lo más crítico que realmente se tiene que hacer, es vender la idea para que lógicamente se comprometa en este caso la administración, el directorio, para dar las debidas directrices, para que lógicamente se tome la importancia dentro de la estrategia. Que incluso si no se trabaja con un tema de sostenibilidad, puede poner en riesgo un tema de lo que es el principio de negocio en marcha. Porque tomen en cuenta que están saliendo ciertas regulaciones, ciertos temas que nos están exigiendo que si nosotros no lo vemos de aquí como un tema previsible en un largo plazo o tal vez en un mediano plazo, nos puede estar terminando nuestro negocio. Entonces, algo muy fundamental también es aquí hacer una evaluación basándonos en los 20 puntos de enfoque relacionado con el tema de ESG para poder ver cuál es la visión que está teniendo la administración para que lógicamente va a terminar en otro punto, en el destino de recursos para poder realizar una adecuada implementación. De hecho, esto tiene mucho que ver con un objetivo que se ha declarado, ¿no? Eliminar el greenwashing. Viene la verificación de información. Entonces, sin controles, probablemente se llega a lo mismo, ¿no? O sea, una estimación más técnica, pero igual, digamos, muy vulnerable a la verificación. Bien, el otro elemento ya es, ok, un poco ya superando esas fases o esos riesgos que hemos encontrado, ¿no? Mostrarles cómo, en algunos casos se dan, fíjense, cómo es que ya cuando
la entidad entra a ese proceso de reconocimiento y medición, no habiendo superado todas esas fases, ve que esas transacciones van a impactar en su situación financiera, ¿no? Habíamos dicho que puede ser a nivel de activos y pasivos, ¿no? De hecho, cuando les mostremos un caso, un reporte de la empresa Vale, que es una de las empresas que ya publicó al año 2024 la aplicación efectiva de S1, S2, vamos a ver cómo es que en su reporte, en su divulgación, muestra cómo le impacta tanto en la situación financiera, porque hace reconocimiento de activos y pasivos, o en el estado de resultados o en el estado de flujos de efectivo. Entonces, si se dan cuenta ya, los impactos implican medición, reconocimiento y medición, ¿no? Tanto a nivel de lo que es los elementos de activo pasivo, y ahí aplicamos nuevamente el marco conceptual que ya sabemos. Cuando reconozco un activo, cuando cumple el criterio o la definición del elemento, es probable que genere beneficio económico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía, los contadores tenemos una gran ventaja, que todo el marco normativo para el reconocimiento y medición ya lo dominamos, ¿no? Es decir, no, de hecho esto le va a ser complejo a un no contable, ¿no? Llámese un ingeniero u otra carrera que probablemente también lo haga, pero toda esta normativa ya es la que manejamos, ¿no? ¿Qué criterios o juicios hago para reconocer un activo pasivo? Son los mismos criterios que las NIF nos piden, ¿no? De hecho, acá hay un listado de normas que se aplicarían, ¿no? Ya en la fase de medición, que todas las conocemos, ¿no? Dependiendo del impacto que se vaya a generar, obviamente, en cada empresa, esos riesgos y oportunidades que se han ido, digamos, evaluando, ¿no? Y como ven, van desde la NIF 9, porque claro, si una empresa que produce energía ve que la falta de agua le va a reducir, digamos, la provisión de energía, de hecho, probablemente le afecte las cuentas por cobrar, y yo tenga que revisar el deterioro de cuentas por cobrar, las pérdidas esperadas, ¿no es cierto? O probablemente si, como dice Marco, yo he identificado un riesgo que va a poner, digamos, va a quitar de operación una línea de negocio, ¿no? O un volumen de activos significativo, yo tengo que revisar el valor de esos activos, ¿no es cierto? Aplicar en IC 36. Entonces, esos elementos nuevamente ya son contables, ya los manejamos. Entonces, en ese plano me parece que no está el reto. El reto está entre esa interfaz, entre la gestión técnica con lo que serían los requisitos que ha señalado Marco, ¿no? Bueno, aquí les he hecho algunos, entiendo que este material les van a dar, pueden revisarlo, pero fíjense cómo, tanto para S1, S2, ¿no? Como desde la medición de la huella de carbono, la gestión de actividades, tienen que irse evaluando si tiene que dar lugar a un reconocimiento de medición, tanto en IF S1 y S2. Tal vez en el panel podemos hacer, de hecho me han pedido algunos ejemplos, lo mismo para el estado de resultados, fíjense, claro, porque si a mí me genera más costo una actividad de mitigación o una compensación, por ejemplo en Ecuador hay un impuesto a lo ambiental, ¿no es cierto? Así como también hay una doble deducibilidad, que es un beneficio. Pero si yo, digamos, esa actividad que me trazo en función de ese riesgo advertido me va a generar un mayor costo, ¿no es cierto? Obviamente tengo que revelar cómo me está impactando a nivel de costos o me puede generar más ingresos. De hecho, en el Perú el año pasado, que hubo este problema también de la restricción de energía eléctrica, porque también ocurrió en Perú, las empresas eléctricas han sido muy rentables, pero ¿cómo puede ser eso posible? Lo que pasa es que en Perú la matriz energética todavía predomina en la generación en base a gas. Entonces, cuando no había agua, arrancaban las centrales a gas. Y obviamente, como el precio había subido, tuvieron una rentabilidad enorme, ¿no? Entonces, eso tenían que revelarlo. Claro, fue coyuntural, pero lógicamente tenían que revelarlo. Entonces, esos elementos tienen que verse a nivel de lo que es ya la revelación, ¿no? Lo mismo en estados de flujos de efectivo, ¿no? Revelar si esas actividades van a impactar en actividades de operación o de financiamiento, entre otras. Y luego las revelaciones y divulgaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Este es un ejemplo como, así completito, ustedes lo pueden ver. Esta es una empresa real, es la empresa Vale, brasileña, que bueno, ha venido desarrollando ya todo este proceso de medición. Eso lo ha publicado justamente hace unas semanas, ¿no? ¿Cómo es que todas sus actividades, tanto solo hablando del impacto del cambio climático, porque también hay que hacer lo mismo por sostenibilidad, ¿no es cierto?, lo va divulgando, ¿no? De acuerdo, fíjense, a cada actividad que ellos desarrollan. Aquí está detallado, ¿sí?
Estas son las actividades que ellos han identificado para o mitigar o compensar. ¿Y cómo han ido midiendo? ¿Cómo afectaba a nivel de activos, ¿no? O el efecto en resultados o en lo que es los flujos de caja, que como ven puede ser incluso un efecto combinado, ¿no? Que es un poco el resultado final de todo lo que nos toca hacer en la aplicación de S1, S2, ¿no? Pero ese es el efecto actual. Acuérdense que el modelo de la SNIF es un modelo prospectivo y de hecho eso es lo que hay que vender a los consejos directivos. O sea, ¿qué potencia me da la información financiera? Me da la posibilidad de administrar la incertidumbre, en este caso el riesgo de cambio climático, el riesgo de sostenibilidad. Y eso es un poco lo que también es el gran reto para la aplicación de S1, S2, que no solamente hay que medir el efecto actual. S2 por lo menos nos pide un análisis de escenarios climáticos. O sea, ¿cómo va a ser tu efecto en calentamiento global con 1.5% de calentamiento? En el Perú llegamos el año pasado 2 semanas a 1.5%. Quiere decir que no estamos lejos. Se preveía que al 2030 recién íbamos a estar en 1.5, ¿no es cierto? Ahora se dice de que el 2 no está tan lejos más allá del 2050. ¿Cómo va a afectar esos escenarios, ¿no? Y cómo voy a revelar esos efectos mediante S1, S2. Eso también es el modelo que hay que desarrollar. Si bien solo es para revelar esos efectos, porque no es que yo los voy a traer a valor presente e incorporarlo en la medición, pero tengo que revelarlo, ¿no? Y eso es un poco este ejemplo que les hemos traído, ¿no? O sea, eso definitivamente es un requisito de C2, no solamente revisar el efecto actual, sino digamos, el previsto, ¿no? A través de simulación. Esto es lo complejo, justo lo decía creo Arturo o algún panelista, ¿no? O sea, hay temas ya complejos, ¿no? El tema del alcance 3 de GI, estos escenarios climáticos, ¿no? ¿Qué pasa en un escenario de 1.5, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto, etcétera, ¿no? Y claro, en general, ya lo dijo Marco, las métricas nos obligan a cuantificarlas, ¿no? No es solamente un tema de relato, ¿no? Esto es un poco ya el requerimiento en S2, el evaluar escenarios climáticos. Ahí necesitamos trabajar con, no sé, estadísticos, y econometristas, ingenieros ambientales, porque estos son modelos complejos que también son requeridos, ¿no? Y sus impactos, fíjense, en 1.5, ¿cómo va a ser mi vida actual? ¿Cuánto va a ser el futuro? ¿No? Ya estamos entrando a procesos complejos. De hecho, S1, S2 nos da muchas facilidades para que al inicio yo no tenga que hacer todo eso, ¿no? Pero yo tengo que tener claro que más adelante lo voy a hacer, porque yo no puedo vivir de facilidades o exenciones, me refiero como entidad, más de 1 año, de 2 años, ¿no? De eso depende mucho el modelo de adopción, que por ejemplo entiendo que en Panamá ya se está discutiendo, ¿no? ¿Cómo se va a regular esas facilidades en el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Que tienen que ver con ese tipo de complejidades. Y lo último es que esto incluso tengo que mostrarlo a nivel sectorial, porque claro, una cosa es ese efecto futuro para una empresa de generación eléctrica. ¿Cómo afectaría al canal de Panamá el 2% de calentamiento global? O sea, ¿habrá más agua, menos agua? ¿Cómo hago esa estimación, no? Entonces, de hecho, las métricas de S2 son por industria, como ya lo mencionó también Arturo, y ahí nos va indicando qué es lo que tengo que revelar por sector, ¿no es cierto? Muy bien. Y eso es un poco todo el antecedente, lo que nos obliga un poco a ir preparando alguna herramienta. Ahí le voy a dejar a Marco cómo es que toda esa interoperabilidad en la taxonomía, en qué puede ayudar, ¿no? De hecho, esta es una herramienta que manejamos. A ver, Marco. Bueno, dentro de eso lo que nosotros hicimos realmente después del MASH es realmente establecer y ver el grado de madurez en el que se está encontrando cada una de estas normas, pero no en cuanto es al tema de implementarse ese criterio, sino realmente es en cuanto contribuye al tema de cumplimiento de NIP S1 y de NIP S2, tomando como referencia desde un tema inexistente hasta lo que nosotros tenemos un nivel optimizado. Sí, esto nos está ayudando a nosotros para poder ir midiendo y poder determinar después lo que es el tema también de las brechas. Eso lo hacemos tanto para el tema de NIP S1 como también para el tema de NIP S2 y nosotros lo determinamos en este caso cuál es realmente el aporte que está haciendo cada uno de estos marcos
para lógicamente el cumplimiento de NIP S1, de NIP S2 y para poder ir estableciendo cuáles son las brechas que tenemos que ir cerrando. Entonces, vamos viendo en cuánto me está contribuyendo cada uno de estos marcos para el cumplimiento y que después vamos a terminar con lo que es también el tema del plan o el establecimiento de brechas que nosotros tenemos que ir cerrando, ¿no? Tanto para el tema de S1 como también en lo relacionado con S2, que también vamos a tenerlo para poder ir determinando. ¿Y cómo salen las brechas? Si estamos nosotros determinando a través de lo que es la codificación de cada uno de los, en este caso de los párrafos que me exige tanto la NIB S1 como la NIB S2, pero también con todos sus documentos anexos, porque hay veces que nos manda a revisar sus guías de aplicación, sus guías de ilustración y que también nos ayuda para nosotros poder ir aclarando. En este punto, más o menos los criterios que se establecieron para el tema de S1 y S2 casi está por unos 630 indicadores que realmente se tienen que cruzar, en este caso con cada uno de los marcos de ESG, que cada uno de los marcos nos van contribuyendo, pero no porque tal vez yo tenga implementado o auditado, yo podré decir que no existen brechas. Va a existir brechas porque lógicamente un tema que estamos teniendo con las NIB de sostenibilidad es un tema relacionado con revelación en cuanto puede ser al tema del efecto de ESG en la información no financiera y financiera que lógicamente va a afectar a la toma de decisiones de la administración. Sí. Y eso, bueno, es lo que vamos determinando con el tema también de los posibles impactos financieros que se van a ir dando, porque ya determinado las brechas son los impactos que nosotros vamos a tener. Todavía esta herramienta está en un tema de lo que concluimos con el tema del diagnóstico y aporte que vamos a tener. Todavía lo estamos desarrollando lo que es el tema para entrar con lo que es la materialidad y con el tema también de ya llevar a la práctica el tema de la implementación. Sin embargo, esto sí nos ayuda porque realmente ya hemos estado conversando con ciertas empresas como para poder ir teniendo ya un diagnóstico general y ver en qué periodo se va a implementar, porque tomen en cuenta que tenemos periodos de exención y excepción también como para ver dónde nos vamos a focalizar, porque a la larga termina en un tema. O va a afectarme al estado de situación financiera o me va a afectar en este caso al estado de resultados y a la larga termina en ¿qué? En flujos, ya sea en un ingreso o en una salida de efectivo y en función al monto o mejor dicho al nivel de riesgo que se vaya a establecer va a darse también el nivel de prioridad y el nivel de cumplimiento que tal vez no lo voy a hacer un año, tal vez lo terminaré haciendo en unos 2 o en unos 3 años para poder implementar esta norma. Sí, gracias Marco. De hecho, si alguien nos pregunta qué tiempo demoraré en implementar S1, S2 realmente, bueno, va a depender del grado de madurez, porque un dato, en Perú, de las 380 empresas que cotizan en bolsa, casi el 80% hace GRI, un 10% SASB y muy pocos están con GHG o T50. O sea, primero hay que cubrir el marco técnico. ¿Cuánto me tomará eso? Un año y medio. Luego tengo que ver esas brechas. Cuando ya tengo el marco técnico, ¿qué me falta para llegar a S1, S2? Y luego recién hacer las mediciones. O sea, estamos hablando de un horizonte que probablemente si partimos del punto cero, puede pasar de 2 años, ¿no? Eso es lo que hemos ido proyectando, porque en realidad es un requerimiento muy exigente. Nuevamente, hay facilidades, hay exenciones que se puedan ir poniendo en marcha, pero ya dependerá del plan de implementación. Bueno, muchas gracias. Espero que haya contribuido a la idea del evento y bueno, sujetos a sus preguntas igual. Encantado, gracias.